predicar, pero en este momento en la palabra del Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, y agradecemos todo lo que has hecho, Padre, todo lo que haces en nuestras vidas, todo lo que harás, Padre amado. Señor, estamos delante de ti a esta hora, Padre, y delante de tu palabra, Señor. Queremos que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que esta palabra tuya sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio en nuestros corazones. Que esta palabra no quede vacía, sino que tenga efecto, Señor, en nuestras vidas, en todo nuestro ser, Padre. Dejamos todo delante de ti, Padre amado. Háblanos, Señor. Habla en nuestros corazones, Padre Celestial. Y la gloria y la honra sean siempre para ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Último capítulo de Nehemías. Nehemías 13. Vamos a leer para comenzar el versículo 1 y 3. Pongámonos de pie un segundito para leer estos 3 versículos y ya nos sentamos. Nehemías 13, versículo 1 al 3, dice así. Ya lo tienen, esperemos un segundito. Nehemías 13, versículo del 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Amén. Tomen asiento. Entonces, hasta este punto, hasta este capítulo de Nehemías, el pueblo de Dios ya había estado más organizado, ¿verdad? Ya había restaurado los muros, había restaurado las puertas de la ciudad, las torres de guardia, había restaurado también la comunión con Dios, ¿verdad? Estaban nuevamente celebrando las fiestas y costumbres judías en el pueblo del Señor. Habían muchas casas ya habitadas, incluso habían por decreto habían permitido que mucha gente volviera a la región, pero que tenía que poblarse primeramente Jerusalén. Que el 10% de toda la gente que volviera tenía que habitar en Jerusalén, y el resto pues en las aldeas y ciudades cercanas. Y entonces repoblaron Jerusalén, las aldeas y todo esto. Y también empezaron a reorganizar el servicio a Dios, la comunión con Dios, el servicio a Dios. En el capítulo 12, que habla de los sacerdotes y levitas, de la importancia de los cantores, los levitas, que empezaron a participar en el servicio del Señor activamente en el templo. Y todo eso se reconstruyó. Y también incluso hicieron un pacto con Dios, un pacto escrito con el Señor, que esto está en el capítulo 11, donde hicieron este pacto, que lo escribieron a puño y letra y lo firmaron, donde se comprometían a cumplir la ley,
porque era la palabra de Dios hasta ese entonces, solamente estaba esa parte de la ley, que tenían que cumplir los estatutos de Dios. Y ahora en este capítulo vemos que se encontraron con un apartado de la ley, una parte de la ley que dice que estaban leyendo en el libro de Moisés, y que hallaron esto acerca de los amonitas y los moabitas, ¿sí? Y en este, digamos que habla sobre la necesidad que tenía el pueblo de Israel de sacar de la congregación a los extranjeros de esta denominación, pues digamos de estas denominaciones amonitas y moabitas, a causa del pecado, a causa de que continuamente los extranjeros hacían que el pueblo de Israel cayera en pecado, porque adoraban dioses ajenos, otros dioses que no eran Dios, los llevaban a costumbres paganas, los llevaban a un sinnúmero de cosas como fornicación, adulterio, idolatría, yugo desigual, muchos pecados que se veían en los extranjeros, y por eso el Señor siempre les había advertido al pueblo de Israel que debían apartarse, que debían evitar esa comunión con esos pueblos paganos. ¿Por qué? Porque los llevaban al pecado. Incluso en el versículo 2 se recuerda la historia de la burra de Balaam, ¿verdad? Que precisamente los extranjeros moabitas y amonitas habían contratado al profeta Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Dios, pero no pudo, porque era el pueblo de Dios, y en lugar de ir a maldecirlos, fue y los bendijo. Recordemos esto en el libro de Números, por favor, Números capítulo 22. Vamos a leer inicialmente el versículo del 1 al 6 y ya después leemos otros versículos. Números capítulo 22, versículo del 1 al 6. Paciencia. Muy bien. Y dice así la palabra de Dios: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Tremendo. Entonces ese era el rey de Balac, el rey Balac, rey de Moab, mandó a llamar a este señor, a Balaam. No, lógicamente ellos no querían al pueblo de Dios ahí. Lo que no sabían era que Dios ya había prometido esas tierras, la tierra prometida a su pueblo, ¿no? Y entonces lo mandó maldecir por medio del profeta, y
porque él sabía que lo que ese profeta maldijera sería maldito y lo que bendijera sería bendecido. Y lo que no sabía el rey, con lo que no contaba, era que realmente este profeta era de parte del Señor. O sea, era un profeta de Dios, del Dios, o sea, que también le servía al Dios de Israel. ¿Sí? Y que realmente no era lo que él determinara a hacer o a maldecir o a bendecir, sino era lo que Dios le decía que tenía que obedecer, al que tenía que bendecir y al que tenía que maldecir. Era la voluntad de Dios y no la voluntad del profeta. Leamos el versículo 12, por favor. Versículo 12, ahí de mismo del 22. El número 22, 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y entonces en esta primera oportunidad donde llegó los mandados o los mandaderos o los mensajeros, los mensajeros de Balac a proponerle que fuera a maldecir al pueblo, pues él les respondió sabiamente, porque dijo que estuvieran ahí un tiempo y que iba a tener comunión con Dios, y Dios llegó y le preguntó qué quieren eran esos hombres, y Balaam le dijo que eran unos hombres enviados para que fuera a maldecir a un pueblo, y Dios le dijo esas palabras precisamente, ¿sí? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y dice que así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, no era la voluntad de Dios que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel. ¿Sí? No era la voluntad de Dios. Ahora leamos el versículo 20. Dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llevarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? O sea, Dios le dijo: bueno, está bien, ya que vinieron y quieren llevarte con ellos, pues ve, pero tienes que hacer lo que yo te digo. Es decir, que iba a hacer que bendijera al pueblo de Dios. Pero leamos aquí, sigamos ahí en el versículo 21 al 23. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Entonces vemos cómo Dios permitió que el asna, que es el animalito, viera al ángel del Señor que iba a castigar a Balaam, porque, o sea, Dios le había permitido que fuera, pero tenían que hacer lo que Dios mandara. Y muy seguramente en ese momento Balaam ya iba, pero decidido a obedecer a Balac, es decir, a ir a maldecir a su pueblo. Y Dios no podía permitir eso, tanto que puso ese ángel con esa espada que iba a cortar literalmente a Balaam de la faz de la tierra a causa de lo que iba a hacer, que era pecado. Pero en su infinito amor y misericordia, Dios permitió que el asna se fuera por otro camino, ¿no? Y Balaam la premió 3 veces. Balaam la azotó 3 veces, dice la palabra. ¿Para qué? Para impedirle que el asna fuera para allá. Veamos un segundito aquí del 28 al 31.
Entonces Jehová abrió la boca del asna, al cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Cualquiera se va de para atrás, ¿no? Así como con Dorito, porque el asna hablándole. Entonces Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacer así contigo. He acostumbrado a hacer así contigo. Él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Y entonces ahí vemos cómo ya Dios le permitió a Balaam ver al ángel, ver que realmente el asna lo que había hecho era evitar que lo matasen, que perdiera la vida a causa de lo que iba a hacer. ¿Sí? Entonces de esa manera Dios le llamaba la atención a Balaam. Y de esa manera, cuando Dios permite que Balaam vea al ángel y habla con Dios, entonces le dice que no, que tienen que ir, pero que tienen que ir a bendecir el pueblo de Dios, que no lo puede maldecir, pues que bendito es. Y ahora saltemos ahí un momentico al capítulo 24. Verso 1 al 9. Del 1 al 9. Amén. Dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo a el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos deslizarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Amén. Entonces el Señor obró, y por medio de Balaam, en lugar de maldecir a su pueblo, lo bendijo de una manera grande. Y vean cómo exaltaba Balaam todo acerca de Jacob, o sea, de la tribu de Israel. Era tremendo. Y así el Señor convirtió, digamos que, a los extranjeros que querían maldecir a su pueblo, en extranjeros bendiciendo a su pueblo. ¿Sí? Así obra realmente, obra Dios, no solamente con su pueblo, sino con la iglesia de Cristo también. Él nos bendice y Él nos guarda. ¿Sí? Y así se quiere levantar contra nosotros y se levante y hasta nos maldigan, nos digan cosas incorrectas. El Señor nos bendice, Él nos guarda y tiene cuidado de nosotros. Amén. Como leíamos en el Salmo 91 en esta mañana, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Salmo 91.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Qué bendición, qué bueno es Dios. Amén. Bendito sea Dios porque Él gobierna nuestras vidas, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque como lo decíamos esta mañana, no debemos tener miedo de la muerte, de la oscuridad, de pestilencia, de mortandad, porque si es de la voluntad de Dios, pues Él nos llevará al reino de los cielos. Pero si no, aquí seguiremos hasta que Él lo diga, hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Entonces, volviendo al texto, el pueblo de Dios había sacado a los extranjeros que por lo que decía la palabra de Dios, que tenían que sacarlos porque por culpa de los extranjeros el pueblo había caído. Veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, por favor. Deuteronomio 23, versículo 3 al 5. Deuteronomio 23, versículo 3 al 5. Amén. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Amén. Entonces aquí confirma lo que estaba leyendo el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías acerca de la palabra de Dios, que los hacía, digamos, que reflexionar que tenían que sacar, digamos, que los extranjeros de entre ellos. Pero en el versículo 4 al 7 vamos a ver que antes de que esto sucediera pasaron otras cosas. Entonces, Nehemías capítulo 13, versículo 4 al 7. Nehemías 13, 4 al 7.
versículo 4 al 7. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Bueno, tremenda cosa es esta, ¿no? Entonces se comenzaron a torcer las cosas. El sacerdote comenzó a desviarse del camino, o sea, el sacerdote Eliasib, que era familiar de Tobías, y le hizo, o sea, llegó al punto de hacerle en el templo, en donde guardaban las ofrendas y los utensilios para la obra del Señor, una habitación para este Tobías. Y si recuerdan a este Tobías, vamos al capítulo 2, versículo 10 de ahí de Nehemías. Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Dice: pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para recuperar el bien de los hijos de Israel. Es decir, que este Tobías era amonita, era extranjero. Y no solo esto, sino que se había puesto de acuerdo con Sanballat. ¿Para qué? Para hacer muchas cosas en contra del pueblo de Dios. Estos fueron los principales enemigos que al principio de la historia de Nehemías se levantaron contra el pueblo de Dios, se levantaron a hacerle en contra. Además, querían hasta matar a Nehemías. El versículo 19, ahí mismo de Nehemías 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías del siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra la ley? ¿Nos rebeláis contra el rey? Y claro, entonces ahí lo que estaban haciendo era buscando cómo hacerle mal a Nehemías. Y sabían, digamos, que querían que Nehemías fuera a reunirse con ellos. ¿Pero para qué? Para hacerle daño. Veamos también en Nehemías 6, versículo 1 y 2. Y Nehemías 6, versículo 1 y 2. Y como dicen por ahí, vuelve la burra al trigo. Y volvieron estos a juntarse. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba el portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Más de ellos habían pensado hacerme mal. ¿Sí? Lo llamaron para que fuera: venga, amigo, le tenemos un detallito. Pero no, era una trampa. Y Nehemías pues no cayó en la trampa. ¿Sí? Sabía, Dios le iba revelando lo que tenía que hacer, y Dios lo había instruido y lo había guiado para llegar a ese punto, para que reconstruyera los muros y las puertas y todo, reconstruyera todo en Israel.
Entonces de esta manera pues era usado por Dios, tenía comunión con Dios, ¿sí? Y era lo mismo, digamos que vemos de lo que había hecho Eliasib, que vino a ser, digamos que primero familiar de este Tobías, ¿no? En el versículo, ahí en Nehemías 13, habla en el versículo 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, vea que lo había puesto como jefe de la cámara, que era un sacerdote del Señor que tenía que hacer las cosas conforme al rey, conforme a la palabra, había emparentado con Tobías, o sea, había emparentado con un extranjero, y no cualquier extranjero, sino un amonita que no podía estar en la congregación. Y entonces, digamos que escuchó el consejo también de Tobías, y por alabarle, por agradarle, fue y desocupó esa cámara en el templo del Señor, ¿sí? Que era para el uso de los utensilios del Señor, y ahí lo metió, o sea, en ningún otro lado, sino en el templo. Qué cosita, ¿no? Entonces, sí. ¿El qué? El lingote. El lingote. Entonces, debemos tener también cuidado, recordar que nuestra prioridad número uno es Dios, ¿cierto? Que Dios está por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas en nuestra prioridad, incluso de nuestros familiares, incluso de nuestros padres, dice la palabra, incluso de nuestros hermanos, de todo. Está nuestra prioridad número uno es Dios, incluso del cónyuge, incluso de los hijos. Debemos de aprender a entender esto. La primera está Dios, y en el orden, digamos, está en segunda prioridad está el cónyuge, ¿sí? El esposo o la esposa debe ser la segunda prioridad de nuestras vidas, y la tercera prioridad los hijos, ¿sí? Porque los hijos no pueden estar por encima de la esposa, por encima del esposo. Los hijos no pueden estar por encima del cónyuge, ¿saben? Sí, de esa manera es que son las prioridades de Dios. Después viene el resto de familiares, del trabajo, las otras cosas, ¿sí? Pero la principal prioridad es Dios. Amén. Entonces ese sacerdote Eliasib hizo, bueno, lo que ya les mencioné, hizo y deshizo, mejor dicho, con las cosas del Señor, una cosa tremenda, aprovechando que Nehemías no estaba, porque recuerden que Nehemías era el gobernador de toda esa región, el gobernador de Israel, pero él era esclavo aún, él no era libre, él estaba ahí por permiso del rey Artajerjes, rey de Babilonia, que había sido, recuerden que por causa del pecado Dios había permitido que el pueblo de Israel cayera en esclavitud, y de esa manera fue que primero por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y que después del rey Nabucodonosor cayó y quedó el Artajerjes, que era ¿de dónde era? Ya se me olvidó, que era de otra región, y fue otro imperio que se levantó contra el imperio babilónico y quedó él como rey. Y a cabo de algunos días, pues digamos que Dios permitió que Nehemías fuera tan cercano al rey, que el rey lo veía y que estaba triste, y halló gracia delante de los ojos del rey. Pues Dios permitió eso y le dijo que qué le pasaba. Entonces permitió que Nehemías le dijera que el pueblo de él estaba destruido, que las murallas estaban caídas, que no habían puertas, que muchas cosas. Y el rey Artajerjes le dio los recursos, le dio hasta guardia, le dio de todo para que fuera a reconstruir el pueblo de Dios. Entonces, él tenía que ir, dice aquí que en el año 32 del rey Artajerjes fue nuevamente al reino, nuevamente allá a Babilonia, a presentarse delante del rey, que tenía que hacerlo de vez en cuando, lo había prometido, había dado su palabra,
Ojo, porque esto es muy importante, que a veces nosotros decimos y hacemos cosas, hacemos promesas por decirlas, pero no las cumplimos. Y Dios nos ha dicho, y esto es una muestra de que los hijos de Dios tenemos que, si damos la palabra, tenemos que cumplirla, ¿verdad? Entonces, cuando volvió, cuando me han dicho, así como dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y llegó y encontró ese caos. ¿Sí? Y esto, digamos que no fue el único caso en que el pueblo desobedece las leyes, las instrucciones cuando el líder no está. Veamos en el libro de Éxodo, capítulo 32, por favor. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Amén. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tremendo. Y ahí fue cuando reunieron las joyas, todo el oro que tenían, e hicieron un becerro de oro. ¿Habías visto eso? Sí. Versículos 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, pero por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había hecho prodigios, señales y milagros para tenerlo donde estaba, para sacarlo de Egipto. Había traído plagas sobre Egipto para castigarlos, para que los liberaran. Había abierto el mar en dos para que ellos pasaran por seco y pudieran atravesar el mar. O sea, un sinnúmero de cosas que había hecho Dios a favor de ellos: sacarlos, librarlos, encaminarlos hacia la tierra prometida. Les amanecía el pan ahí para que comieran el maná. Y si querían carne, llegaban las codornices, aves, para que se saciaran de la carne. Amén. Y había hecho un sinnúmero de cosas, brotaba agua de las peñas para que ellos bebieran, ¿sí? Y aún así le dieron la espalda a Dios. Tremendo. Y aún así, ¿por qué? Porque el líder se ausentó un poco y pasó de esa manera. Señora, ¿Y el segundo al mando? El segundo al mando no hizo como él. Pero no fue el único. Veamos el libro de Hechos. El libro de los Hechos. Y bueno, y habrá muchos más ejemplos, pero para hoy traje esto del libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos 20, versículos 29 y 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo. O sea, Pablo se tenía que irse de ahí de donde estaba,
dice de Mileto a Efeso tenían que ir, pero al irse decía estas recomendaciones y hablaba de estas palabras porque sabía que cuando el líder no estaba llegaban lobos rapaces, ¿sí? Hasta a Pablo le pasó eso. Entonces el mismo Pablo advertía de que lo que podía pasar con la iglesia cuando él no estuviera. Es más, le dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Entonces debemos también tener cuidado, ¿no? Pero bueno, entonces esto es otro ejemplo de lo que puede pasar con la gente, incluso con la iglesia, porque este es el ejemplo de la iglesia. La iglesia tiene que estar atenta y lógicamente guardarse de las falsas doctrinas, de todo eso que hemos estudiado también en el libro de Timoteo. Y entonces cuando Nehemías se fue, el enemigo entró a la casa. Cuando Moisés se fue, la idolatría llegó. Cuando Pablo se fue, sabía que iban a llegar los lobos rapaces, la falsa doctrina, ¿verdad? Y eso puede pasar en la iglesia, en nuestras casas, y es la responsabilidad primero pues del líder, nuestro Samuel, persona, nuestra Milena, de guardarlos, pero ustedes también en sus casas, con sus hijos, con su familia, en instruirlos, la palabra de Dios. O sea, recuerden que la mayor parte de comunión que tenemos con el Señor no es en la iglesia, es en la casa, y que los hijos no son los hijos del pastor, no, son los hijos de cada uno de ustedes, y que los hijos son su responsabilidad en darles la doctrina, en enseñarles de la palabra de Dios, los primeros pasos. Claro que aquí vienen los sábados un ratico y los domingos otro ratico, pero el resto de la semana también tienen que alimentarse de la palabra de Dios. Y entonces debemos estar atentos, también nosotros como iglesia, de no permitir que en nuestros hogares, en la misma iglesia, se levanten cosas que no son, que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Pues volvamos al texto que estamos estudiando en Nehemías capítulo 13, por favor. Versículo 8 y 9. Dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Amén. Entonces, claro, ahí Nehemías puso todo en orden, sacó lo que no debía estar ahí, toda la basura, todo eso que no pertenecía a ese lugar, y como se tomó las riendas como debería ser, llegó con autoridad e hizo todas esas cosas que era necesario. O sea, cualquiera ve eso y ¿no? Como botó todos esos muebles y esas cosas, y no, porque que estaban en un lugar que no debían, y era de respeto ese lugar, era el lugar de los utensilios y las ofrendas del Señor. Y de esa manera tomó el control. Asimismo en Éxodo capítulo 32, por favor. En el versículo 20. Dice: y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bueno, no que querían oro y becerro, pues ahora cómanselo. Sí. Entonces, o sea, Moisés también puso orden ahí. Sí. O sea, Moisés puso y con autoridad, y quemó el becerro y sacó todo y lo redujo a polvo, dice, y literal se lo hizo comer. Literal se lo echó todo ese oro ya molido ahí, lo echó entre el agua y que se tomaran eso. Tremendo.
Hasta el mismo Señor Jesucristo puso autoridad. Veamos Juan 2, puso orden en la casa. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Versículo 13 al 17. Amén. San Juan capítulo 2. Versículo 13 al 17 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados, e hicieron un azote de cuerdas y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos se acordaron, sus discípulos, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Entonces el mismo Señor Jesús puso orden. Entonces esta es la escena donde se ve el carácter fuerte del Señor Jesucristo, que se enojó porque estaban usando su templo, el templo de Dios, como mercado, ¿sí? Porque realmente se habían aprovechado, y esto empezando porque eran los sacerdotes que permitían esto y eran los más beneficiados, que ahí sacaban su tajada porque no permitían que la gente llevara sus propios animales al sacrificio, sino que tenían que supuestamente comprarlos ahí. Y había muchos extranjeros judíos que viajaban y tenían que llegar ahí también a cambiar su dinero, porque como estaban en otros países, tenían dinero de otros países, tenían que dar la ofrenda pues en el dinero que había en ese entonces. Entonces se aprovechaban de todo eso para cambiarlo como ellos querían y hacer literal un mercado de eso. Digamos que el carácter que refleja ahí el Señor Jesucristo muestra que hay un tiempo pues para amar, ¿verdad? Que hay un tiempo para abrazar y consolar, pero hay un tiempo para ser firme y para sacar el azote de cuerdas. Voy a comprar uno para tener el azote de cuerdas. La corrección es buena y necesaria, ¿sí? La corrección es buena en nuestras vidas y eso hace parte del amor. Hace parte del amor, porque la misma palabra de Dios dice que Dios, al que ama, disciplina, el que recibe, y azota al que recibe por hijo, ¿sí? Y Dios nos ama y nos tiene que disciplinar, porque si no nos disciplina nosotros nos descargamos, así de sencillo, y vienen pruebas de nuestras vidas, situaciones. Recuerden que no debemos confundir esas pruebas con las consecuencias del pecado, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Las consecuencias del pecado van a estar ahí también a causa pues, del pecado, ¿no? Pero bueno, debemos tener también nosotros celos por las cosas de Dios, por respeto por las cosas de Dios, por el templo, este lugar, los utensilios, las cosas, la batería, los instrumentos, ¿sí? Son cosas para adorar al Señor, son cosas que el Señor provee y ha proveído y proveerá, pero son utensilios de la iglesia para adorar a nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Volvamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 14. Dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos.
y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite y a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sacod y a los levitas Padaías y al servicio de ellos a Enán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bueno, eso decía y hablaba el profeta Nehemías, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías estaba ausente, se descontroló todo. Hasta el servicio a Dios se suspendió. ¿Por qué? Porque el sacerdote Eliasib permitió que entrara en pecado al pueblo, y aparte de eso la gente no siguió ofrendando, y aparte de eso las ofrendas no las usaban para los levitas, para los sacerdotes que tenían que su derecho, pues porque era el sustento de ellos. Entonces de esa manera se desordenó todo, ¿sí? Y la gente dejó de ofrendar, y entonces ¿qué le tocó hacer a los levitas? Irse a su heredad, o sea, a donde podían conseguir el sustento, el alimento, tal vez a trabajar, tal vez a hacer las cosas que hacían antes, ¿sí? Para poder subsistir, para buscar el sustento. Pero todo eso se comenzó a proceder, o sea, debido a la desobediencia, al pecado, a hacer las cosas mal delante del Señor. Porque el Señor quiere bendecirnos, ¿cierto? Y a veces nosotros buscamos excusas y cosas para no hacer lo que Él nos manda hacer, para no dedicarle el tiempo que Él quiere que le dediquemos. Todo se comienza a torcer. Pero entonces, con el regreso de Nehemías, ahí sí empezó todo a volver a funcionar, y empezó el pueblo a volver a ofrendar, y de esa manera puso en su sitio a los que tenían que servir. Y dice que todo Judá trajo el diezmo del grano y vino y aceite y todos los almacenes. ¿Sí? Entonces él reprendió a los oficiales también y dijo que tenían que estar en sus puestos. Leamos el libro de Ageo, por favor. El libro de Ageo, capítulo 1, por favor, versículos 2 al 4. ¿Quieren se los leo? Dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Entonces, aquí habla precisamente del tiempo que la gente decía que no era el tiempo de reconstruir el templo, que no era el tiempo de hacer las cosas para Dios, ¿sí? Pero las casas de las personas sí estaban bien adecuadas. Las casas de las personas tenían sus cosas, tenían sus arreglos, sus adornos. Y esto no quiere decir que debamos descuidar nuestras casas, sino que debemos también tener cuidado por el templo, por el lugar de congregación. Por ejemplo, aquí la pastora Milena y otras hermanas han hecho una decoración bonita y se ha arreglado todo, pero no es para que los hombres, no es para que se vea bonito, sino es para alabanza a nuestro Padre Celestial también. Porque es el lugar donde nos congregamos, el lugar donde tenemos comunión con el Señor, donde debemos
estar a gusto, alabando al Señor, pero más que a nosotros que nos guste es para el Señor. Amén. Entonces, esto implica también, digamos, que en el tiempo de Nehemías era tiempo de reconstruir. O sea, la gente había descuidado sus ofrendas y sus diezmos y sus cosas a causa de estar en otras cuestiones, en otras cosas que no debían tener o no debían estar. Volvamos al libro de Nehemías, ya casi terminamos, pero vamos al capítulo 13, versículo 15 al 18. Nehemías 13, 15 al 18. Amén. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Amén. Entonces Nehemías le recuerda lo que había pasado. O sea, primero llega y ve que en el día de reposo, o sea, el día santo, el día que es para el Señor, que digamos, siendo literal para el pueblo judío, que es el día sábado para ellos, estaban haciendo y deshaciendo, estaban comerciando, ni siquiera estaban cargando, trabajando, ¿sí? Pero a la misma parte, los que no hacían eso estaban comprando cosas en el día de reposo para llevar a sus lugares. Que el día de reposo para ellos es santo, es de quedarse quietos, es de estar en comunión. No pueden ni cocinar, tienen que dejar todo listo el día anterior cocinando así. Pero lógicamente a nosotros ahora en Cristo pues no tenemos ese día de reposo el sábado, pero tenemos el día del Señor, y lógicamente, como dice la palabra de Dios, Dios no es un Dios de días, sino es de todos los días. O sea, Dios no es un Dios de solo los sábados, sino a Él tenemos que honrarlo y respetarlo todos los días de nuestras vidas. Pero nosotros, en especial, dedicamos el día domingo, que es el día por lo regular tenemos libre para descansar, para el Señor. Y ni siquiera le dedicamos todo, ¿no? Le dedicamos 2 horas, de 9 a 11. Y es un tiempo que debemos nosotros, como creyentes, respetar para el Señor. Un tiempo en que Él nos da bendecido durante el resto de la semana, pero el día domingo debe ser para el Señor, debe ser la prioridad número 1. El día domingo, alistarse, prepararse, levantarse temprano para llegar al servicio, para honrar a nuestro Padre Celestial. Amén. Y entonces aquí Nehemías le recordaba esa importancia al pueblo de guardar el día de reposo, que lo estaban profanando. ¿Por qué? Porque así hicieron los antepasados. O sea, estaban siendo libres nuevamente de la esclavitud, del yugo de los imperios grandes como el imperio babilónico, y estaban siendo libres, y nuevamente vuelve la burra del trigo al pecado y alejarse de la ley de Dios de que debían guardar el día de reposo. Por eso mismo habían caído, estaban levantando y querían volver a caer porque estaban profanando ese día. Versículo 19 al 21. Dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas de algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga.
y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en día de reposo. Bueno, también puso orden Nehemías a los extranjeros que iban a vender las cosas, ¿no? Y se hacían ahí. Y claro, cuando ya dijo que no, que a partir de ese momento, el día de reposo, se cerraban las puertas y no las abrían sino hasta después del día de reposo. Y claro, ahí sí la gente llegaba a vender sus cosas, pero no podía, y tenían que entender, y tenían que hacer, ¿no? Tenían que irse. Les dijo que si los volvía a ver ahí, les echaba mano, los arrestaba, los capturaban, no sé, los azotaba tal vez, pero era de la manera que él exponía que ese día era sagrado para el pueblo de Israel, que no podían hacer y deshacer como ellos querían, sino que tendrían que estar en solemne comunión con el Señor. El versículo 22 dice: y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la gracia de tu misericordia, decía Nehemías. Expresaba Nehemías de estas palabras, ¿sí? Entonces los levitas también se pusieron en las pilas, ¿sí? Y vinieron a guardar las puertas, a purificarse delante del Señor. Versículo 23: y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, e irí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no daréis de sus hijas a vuestros hijos, ni para vosotros mismos. O sea, aquí vino el yugo desigual. O sea, el Señor desde el principio les había dicho al pueblo de Israel que tenían que tener cuidado de no juntarse con otros pueblos paganos, porque iba a pasar lo que ya había pasado, muchas historias antes, pero también en especial esta, que se unían con otros y que hasta los hijos ni siquiera hablaban el lenguaje de ellos, de los judíos, sino que hablaban conforme a su pueblo, ¿sí? Y era un desorden tremendo de estas situaciones. O sea, el yugo desigual hoy en día, lógicamente ya nosotros no somos judíos, ¿no? Ni tenemos tampoco que ir a buscar una judía, un judío, ya hay muchos jodidos, pero el hecho es que como creyentes, ya estando en el Señor, ya teniendo la conciencia de que somos creyentes y lo que dice la palabra de Dios, que dice que no nos debemos unir en yugo desigual, es decir, que no debemos tener una pareja que no sea creyente, sino que los dos deben ser creyentes, pues debemos obedecer. Es diferente a cuando ya somos, ya somos casados o tenemos una pareja antes de conocer del Señor, es diferente, pues porque el Señor no quiere destruir esos lugares, pero sí, lógicamente nos manda a los que creemos a orar por las personas y santificarlas, ¿verdad? Y también pues invitarlas a la iglesia y hacer lo que debemos hacer, dando principalmente buen testimonio. Pero más allá de eso, lo que se refiere acá es que del yugo desigual, de los jóvenes que aún no se han casado, tengan en cuenta lógicamente la palabra del Señor. Amén. El versículo 26, que dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre toda Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con el yugo desigual. Y
y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que prevaricará contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat y Horonita, por cuanto lo ahuyenté de mí. O sea, ahí empezó a poner límites y a sacar de la congregación a los extranjeros. Y entonces aquí ya otro sacerdote, o sea, uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, o sea, otro que tenía que ver con Eliasib, dijo que era yerno de Sanballat, que Sanballat Horonita era el otro que se levantaba junto a Tobías contra el pueblo de Israel. O sea, es que también, mejor dicho, se la usa. Entonces lo ahuyentó de mí, o sea, de la presencia de Nehemías. Y dice el 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, en los sacerdotes y levitas el yugo es igual, mira esto. Tremendo. Oído. No. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio. Si lo limpié pues de todo extranjero, fue literal, limpiar a los extranjeros. Pues aquí no vamos a hacer eso, ¿no? Pero sí vamos a como dice la palabra de Dios, a respetar las normas, a respetar las leyes, a el yugo desigual. Dice la palabra de Dios que hasta en los negocios, ¿sí? que no deben ser en yugo desigual. Y el Señor va a obrar de una manera grandiosa porque tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice, y para la ofrenda de la leña, en el versículo 31, en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Amén. La gloria sea para nuestro Padre Celestial. Con este versículo, a ver los hermanitos allá. Con este versículo terminamos el libro de Nehemías. Amén. Vamos a ver qué nos traerá el Señor para dentro de 15 días. Dentro de 8 días seguimos con el libro de Timoteo. Amén. Vamos a orar y a terminar y a poner en las manos de Dios nuestras vidas, todo nuestro ser y que Él sea enseñándonos cada día más. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Agradecemos tu amor, tu misericordia y todo lo que has hecho, haces y harás de nuestras vidas. Agradecemos este tiempo y esta palabra tuya, esta enseñanza, Señor, que nos llama la atención de que debemos honrar y exaltar tu nombre, Padre, en todo momento, y que debemos, pues, cuidar de ti, cuidar del lugar, del templo, cuidarnos de las malas doctrinas, cuidarnos del yugo desigual, cuidarnos del pecado en general, Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos de tu ayuda, de tu amor, de tu misericordia, que nos ayudes, nos fortalezcas y nos guíes cada día. Y que podamos vivir de una manera adecuada y en honra y gloria para ti, Señor. Que nos enseñes, Padre, cada día cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Y que en todo tiempo, Señor, te demos la gloria y la honra sobre ti, Señor. Dejamos todo nuevamente en tus manos, Señor, que obres conforme a tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares, que los que aún no están en Cristo lleguen al arrepentimiento genuino y se presenten delante de ti por medio del Señor Jesucristo para salvación, Padre amado. Guárdanos, guíanos, Señor, y cuida de nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.